buenas tardes a todas, a todos. Bueno, hoy es la segunda jornada de este ciclo de presentaciones de libros y de diálogos que es la Bienal Lucky Books. Y hoy, bueno, como todos los días, vamos a empezar con una pequeña sesión de mindfulness. Bueno, ya sabéis que el nombre, el título de esta semana es los viajes sostenibles, ¿no? Y hay muchas maneras de viajar. Está el viaje externo, pero también está el viaje interno, que es el más importante. Y entonces vamos a aproximarnos a ese viaje interno. Muchas veces lo que hace que a veces no disfrutemos de las experiencias, como por ejemplo en un viaje, es nuestro diálogo interno, nuestro ruido mental. Entonces lo que os voy a proponer es que hagamos un poco de silencio para escuchar mejor y para estar más presentes, y poder estar más en lo que estamos, disfrutar más. Entonces os propongo que os pongáis en una posición cómoda, en una posición estable. Y si quieres puedes cerrar los ojos o dejarlos abiertos, como prefieras, durante unos momentos. Y simplemente descansar en la respiración. A veces la mente, como tiene esa tendencia a estar siempre parloteando, pensando, nos distrae en lo que estamos, ¿no? Muchas veces ni siquiera disfrutamos de la comida porque estamos pensando, hablando, incluso a veces viendo la tele. Se trata de ahora de volver a los sentidos, de hacer como ese pequeño viaje por los sentidos. Podemos empezar con el sentido del oído. Simplemente descansar en los sonidos tal y como son. Escucharlos sin pensarlos, sin juzgarlos. Cualquier sonido, venga de donde venga. Y los tratamos a todos por igual, ya sean más graves, más agudos, más fuertes, más suaves. Les damos a todos la bienvenida y los dejamos ir. Se trata de no discriminar, abandonar un poco el juicio que nos hace discernir o elegir entre esto me gusta, esto no me gusta. Esa avidez de tener más de lo que nos gusta y rechazar lo que no te gusta. Ahora podemos suspender un poco ese juicio, suspendiendo el juicio, suspendiendo el pensamiento que juzga. Simplemente escuchamos.
Y así nuestra mente descansa en esa experiencia. Si te das cuenta de que aparecen pensamientos, los sueltas. Si aparece un juicio sobre cualquier cosa que haya en este momento, lo puedes soltar. Puedes sentir los sonidos como sensaciones que van y vienen. Y vas pasando ahora el foco de la atención a las sensaciones del tacto. Nota dónde están tus manos. ¿Qué tocan? Extender esa atención también a las sensaciones en general de tu cuerpo que toca la superficie en la que se apoya. Con una actitud cálida, agradecida cuando notas sensaciones agradables y una actitud cariñosa, compasiva, afectuosa cuando aparece alguna sensación desagradable. Aceptando lo que hay ahora, sin pretender que sea de otra manera. Y en ese descansar en el sentido del tacto, las sensaciones físicas, tu mente se calma. Esas sensaciones están pasando aquí y ahora, no están en otro sitio, en otro lugar. Y ahora puedes cambiar la atención a otro enfoque. Enfoque en el sentido del gusto. Puedes notar si hay algún sabor en tu boca, sea el que sea. Pero sin pensar sobre ello, sin dejar que la mente se vaya a pensar en qué he comido antes o por qué tengo este sabor, ¿no? Simplemente nota la sensación. Se trata de viajar por esas sensaciones, esos sentidos, como con los ojos abiertos, con los sentidos abiertos, como un niño que va descubriendo lo que aparece delante de él. Y puedes notar ahora las sensaciones de tu olfato. ¿Hay algún olor, algún aroma que aparece? Si la mente se distrae,
los sentidos. Y si tienes los ojos cerrados, los puedes abrir sin fijarlos en ningún sitio en concreto, sino simplemente notar lo que aparece delante de tus ojos, sin juzgar, notando las sensaciones visuales. Centrándote en la sensación, simplemente sin añadir más historias a lo que hay. Y así te puedes permitir no solamente estar en el sentido de la vista, sino en los 5 sentidos ahora. Notar cómo es eso. Cómo es estar presente sin complicarlo pensando. Con esa mente de principiante. Decía el maestro Suzuki, el maestro Zen, que escribió un libro, Mente Zen, mente de principiante, que a la mente del principiante se le presentan muchas posibilidades y a la del experto pocas. Esto es estar con mente de principiante. Bueno, y con esa mente de principiante vamos a seguir esta experiencia de encontrarnos con una nueva experiencia que nos relatan en un libro muy, muy bello que lo tenéis ahí disponible. La verdad es que lo estaba hojeando y es una maravilla de libro. Atlas de Islas sin Coches. Entonces, para moderar y presentar a los ponentes y moderar el debate, está aquí Gorka Iturriaga. Gracias. Para aplaudir, pero no sé. Yo creo que un reconocimiento Bueno, es que ricasco guztioi, ongi etorri, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas a esta charla coloquio de la Bienal Lucky Books. Y como ya estamos preparados con la mente principiante, con muchas caras de amigos y amigas, colaboradores de esta Bienal Lucky Books, pues lo que vamos a hacer es directamente, sin enrollarnos mucho más, empezar. Bueno, como ya nos han dicho, hoy vamos a hablar sobre el libro, vamos a, utilizando un libro, a hablar sobre el viaje sostenible, la isla sin coches. Antes de presentar a los ponentes que me van a acompañar en esta charla coloquio, vamos a hablar un poquito de lo que es el libro. Este libro es la primera parte, pertenece a un atlas y es la primera parte, Atlas de Islas sin Coches. Los escritores son Ander Claver y Yanire Nogales, y los ilustradores, o la ilustradora y el ilustrador, es Laura de la Cruz y Jorge Calvo. Además cuenta con el prefacio de Jorge González de Matauco. Entonces, esto nos tiene que servir para, luego daremos un turno de preguntas, así que ir preparando todo lo que queráis, porque nuestros 3 ponentes a los que voy a presentar y les voy a pedir que me acompañen aquí a la mesa, lo van a hacer estupendamente, pero queremos también que tengáis la oportunidad de participar. Oye, ¿no os dais cuenta que hemos bajado todos, incluso yo que soy nervioso, estoy como más
con más parsimonia. Esto es que ha funcionado, ¿verdad? Tranquilidad. Bien. Bueno, en primer lugar vamos a contar con Álvaro Iradier, presidente de la Asociación Africanista Manuel Iradier. Yo creo que conocido por muchos y muchas de las que estáis aquí. Y bueno, yo creo que ya en Vitoria es bastante reconocido, y tanto él como la asociación que preside. Y pues, ongi etorri, Álvaro, ahora te daremos la palabra porque iniciaremos todos la ronda a la vez. En segundo lugar, tenemos a Aba, que iba a decir a Aboubakry Aba, pero me ha dicho que como su papá le llama también Aba, ¿quiénes somos nosotros para llamarle de otra manera? Entonces, Aba, bienvenido. Gracias. Aba es un activista de los derechos humanos, es traductor e intérprete. Y tenemos un maestro de educación infantil, Iñaki Otaegui, que también nos va a ayudar a viajar a través de este libro al viaje sostenible. En este caso no contamos con ninguno de los autores, entonces simplemente una breve reseñita de esta maravilla de libro que la editorial Sauré, que al primero que le quiero agradecer es a Jean-François Sauré por habernos hecho partícipe al campus de Álava de esta iniciativa, porque la verdad es que esta es la suerte de ostentar un cargo, que además de organizar cositas, tienes la oportunidad de seguir aprendiendo y que a ciertas edades cada vez lo valoramos más. Entonces, en este libro cuenta una explicación más o menos descriptiva, más o menos literaria, más o menos detallada, la ubicación en coordenadas y también con ilustraciones de cada isla que viene, de todos los continentes, así como los detalles más significativos a visitar o anécdotas históricas, así como alguna referencia a algún elemento cultural. Como ejemplo, la isla que yo desconocía, como en el prefacio también nos dice Jorge que él también desconocía muchas de ellas, pues yo he de reconocer que solo conocía una de todas las islas que aparecen en el libro. Fijaros qué interesante. La isla de Frioul, en Francia, donde dice la leyenda que estuvo preso el hombre de la máscara de hierro. O la isla archipiélago de Gili o Gili, en Indonesia, que a pesar de su tamaño, es un archipiélago de 3 islas, y a pesar de que la más grande tiene 3 kilómetros, se puede pasear con carros tirados a caballo. O que en su isla más pequeña, por ejemplo, no cuentan con agua potable. O por poner un último ejemplo, de todas las islas que aparecen, se encontraría Tangier en Estados Unidos, que es una isla que parece que está abocada a desaparecer con el cambio climático y con la subida de las aguas en no más de 100 años. Esto solo es un ejemplo de los que a mí me han resultado curiosos que aparecen en el libro. Entonces, lo primero que os voy a invitar es que, más o menos, con una duración aproximada entre 3, nunca más de 5 minutos en la primera intervención, de que nos hagáis una crítica reflexiva del libro. Que cada quien, pues así como yo he hecho una pequeña reseñita para dar pie, qué es lo que habéis visto, qué es lo que os ha parecido, y que ayudéis a todo el público que nos escucha también, pues bueno, a ver el libro desde vuestros ojos. Hondo, ¿de acuerdo? A 2. Pues ya me pongo de súper tacañón con el tiempo para que luego tengáis tiempo para preguntas. Venga, Álvaro, pues empezamos en este mismo orden, si os parece, si no vale. Tenéis inconveniente, ¿eh? Muy bien. De acuerdo. Bien, pues bueno, yo he disfrutado muchísimo con el libro, la verdad. Porque es que eso, hay islas que están cargadas de historia, otras que, bueno, son simplemente turísticas, otras que están aisladas, otras que son paradisíacas. O sea, que es que en cada capítulo, cada isla tienes una sorpresa. Y luego he disfrutado también porque vienen las coordenadas que tú has comentado, que viene esto. Entonces, con el atlas de la Enciclopedia Británica al lado, pues yo lo que trataba era de situarlas en el mapa, porque claro, aquí no viene recogido un mapa grande. Indonesia, por ejemplo, con miles de islas que la conforman, te pierdes a la hora de encontrarlas, ¿no?
Y con eso he disfrutado mucho porque te cuesta situarla en el mapa, pero al final la encuentras y está aquí, y es una gozada. Algunas incluso yo no las he llegado a encontrar en el Atlas, nada menos de la Enciclopedia Británica, un Atlas, un pedazo de Atlas de casi 1 metro de grande. Y bueno, pues eso también tiene su interés, ¿no? Y su intríngulis. Luego no son islas tampoco muy alejadas de la costa no son tan inaccesibles, digamos, ¿no? Lo que les hace muy atrayentes. Yo, si me tocara la lotería, bueno, lo primero que haría sería hacer un viaje recorriendo estas islas, vamos, sin pensarlo. Bueno, creo que... Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias por invitarnos a reflexionar sobre este tema interesante y hacer este viaje. Lo primero es que recorriendo el libro, los 46 las 46 reflexiones sobre las 46 islas de esta primera parte del Atlas de las islas sin coches, me ha hecho pensar en el viaje de Magallanes. Magallanes, que fue el primero a recorrer el mundo, a hacer la vuelta del mundo, en compañía de un vasco. Y bueno, tenemos la suerte de estar en el País Vasco. Y realmente esto me ha conmovido. Estaba haciendo la vuelta del mundo, como Magallanes. Y este vasco, pues, y Magallanes partieron desde Sevilla, como lo sabemos todos. Y el vasco era Juan Sebastián Elcano. Bueno, este viaje también fue para mí, pues, la vuelta del mundo a través de las islas. Y como lo ha dicho Álvaro, la diversidad que se ve, que se nota, las diferencias que se notan de una isla a otra, es una riquísima experiencia que me ha hecho un poco pensar también en mi infancia. Porque yo soy de un pueblo, Yanyum, en Senegal, situado en la frontera entre Mauritania y Senegal. Y mi pueblo se sitúa entre el río Senegal y otro río más pequeño que se llama Ngalanka. Y yo solía desplazarme con mi papá, de un pueblo a otro, de una ciudad a otra, a veces. Y me ha hecho pensar en esto. Es como si hubiera vuelto a mi infancia en esta suerte de isla, a pesar de que es diferente. Y esto me ha hecho pensar también en algunas otras islas que están en Senegal. Quizá volveremos en este tema. La isla de Gorée y la isla de Caravan, que son maravillas. Y estas maravillosas cosas las notamos en cada uno de los textos que encontramos aquí. Bueno, pienso haber llegado a los 3 minutos, si no más. Están siendo formalísimos, vamos. Esta labor de moderación, Fran, yo creo que me puedo sentar porque yo creo que ellos lo van a hacer estupendamente. Gracias. Pero bueno, tendremos oportunidad porque además luego, dentro de las experiencias, si queremos luego nos podremos... Creo que las miradas de todos son muy buenas y creo que, aunque os interrumpáis, seguro que lo vais a hacer con absoluta educación. Así que, Iñaki, ahora es tu turno, Suria de Aitza. A ver. Arratsaldeon. Lo malo de ser el tercero, en este caso, y último, es que hay poco, en mi caso, poco que aportar, ¿no? Yo he leído con gusto el libro, lo he leído con la calma que creo que pretende transmitir en cada una de las descripciones de las islas. Y además me parece que es necesaria no solo la calma que busca, sino la calma a la hora de leerlo.
porque si no tienes una especie de sobredosis, ¿no? Aparte de confundir en qué isla estás o en qué continente estás, pues dejas de apreciar la singularidad de cada una de ellas, ¿no? Pues es un muestrario pues muy amplio, un muestrario amplísimo, y es solo la primera parte. Es un muestrario muy amplio y muy rico y muy diverso de una búsqueda continua de naturaleza salvaje, de naturaleza especial, de estos elementos que nos transmiten, o que ellos buscaban, que los autores buscaban, de calma, ¿no? de calma y de tranquilidad, y de encontrarse más a gusto con uno mismo y con los elementos, ¿no? Y lo que sí que me parece es que me resulta muy difícil, no he indagado en el tema de cómo han hecho para estar en todos estos lugares y cómo han sido las cuestiones prácticas. Pero bueno, me parece una iniciativa muy interesante, que desde luego puede dar ideas a mucha gente, y que es una muestra radical de una búsqueda, bueno, radical en el sentido de ir a la raíz de lo primigenio, de los elementos de la naturaleza, en la búsqueda de esa calma personal, ¿no? Pues fijaros si lo han hecho rápido, que yo no sé si a la gente le queda claro que en todas esas islas no puede haber ningún coche, ni vehículo a motor. No sé si les ha quedado claro, pero bueno, quiero decir que varias de las cosas que habéis dicho, a mí me ha pasado lo mismo. Primero, no lo he leído de seguido. Lo he leído a tandas y lo he leído cuando me iba apeteciendo una cosa u otra. Eso ya es bueno, porque ya sabéis que los libros muchas veces tienen la tendencia a que tenemos que empezar y terminarlos. Eso uno. Otro, la misma curiosidad, digo, jolín, estos escritores, este escritor y escritora, si han podido hacer todo esto, ole, 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 vamos, yo me pido su trabajo para poder hacer esto. No, que luego tiene mucho trabajo de documentación, pero esa es una de las cuestiones. Y otra de las cosas que me ha pasado, Ava, es que sin querer me ha traído experiencias personales. Y va a ser esta segunda tanda de comentarios que vamos a hacer. ¿Has visto cómo hemos cosido aquí, cómo hemos hilvanado? Ahora vamos a hacer al revés, para que no se nos queje Iñaki, que es el último en decir. Así que Álvaro, ahora te toca. Ahora tú en el centro ahí. Bien. Bueno, sí. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de las experiencias. Si me permitís, como yo soy el moderador, pues así os cuento un chascarrillo personal. Tuve la suerte de tener un viaje. Yo estudié en la facultad de lo que antes era el IBEF, que ahora se llama Facultad de Educación y Deporte, donde soy profesor docente ahora actualmente. Y en quinto curso, cuando las licenciaturas tenían 5 años, hicimos un viaje de estudios. Bueno, todo el mundo se imagina el viaje de estudios, ¿verdad? Pues con disfrute, con tal. Pues los disfrutes se buscan de muchas maneras. En nuestro caso hicimos un viaje a Marruecos, en un camión autobús y una furgoneta. Fuimos en torno a 25 y llevamos las bicicletas de montaña desde aquí. Había vehículo a motor, lógicamente, porque había que cruzar la península en un camión, ligeramente hacinados y hacinadas, y hicimos una primera parte, una semana entera por el Toubkal, o sea, por el entorno del Toubkal, por el Atlas. Era un trekking organizado, durmiendo en casas de personas de allí. Y comíamos y lo que nos daban, bueno, a veces incluso íbamos a matar una gallina que luego nos ponían con cuscús y así, o sea, esto es así. Y luego la segunda parte del viaje fue bajando del Atlas hacia el desierto. Estuvimos visitando las dunas de Mersuga, muy conocidas, las gargantas de Todra y Dades. Y la verdad es que fue esos viajes que, incluso aunque pasamos alguna penuria, por el frío, por el calor, no pudimos ascender al Toubkal porque vino pues eran de esas cosas que, como Ava, igual que Ava le ha traído a su infancia, según estaba leyendo, ¿no? Sí. Me iba imaginando qué bonito poder hacer todavía hoy en día algunas islas de esta manera, sí, así como yo disfruté mi viaje de estudios. Entonces, aprovechando de esta experiencia que ya os he soltado, ahora Iñaki, cuéntanos tu experiencia, que seguro que habrás tenido
Alguna. buenas y como para que susciten el interés de la gente. El problema es que ahora ya no tengo excusa para aportar algo interesante. Ya no... Bueno, pues como se nos sugería hablar desde el ámbito personal, pues desde lo personal lo miro yo y veo que yo fui con 2 años a Donostia, a San Sebastián, a vivir, y desde la ventana de mi cuarto, estirando un poco el cuello, pues veía un trozo de mar y un trozo de playa, que es un privilegio. Y he pasado muchas horas y muchos días, no en la ventana, sino yendo directamente a la playa o al borde del mar, a una roca, en una búsqueda que entiendo que comparto con los autores, ¿no? Que es una búsqueda en mi caso al menos, de espacio, de espacio natural, de espacio diáfano, de espacio abierto y de tranquilidad, o sea, que da el mar, aunque sea el mar Cantábrico, ¿no? Tranquilidad en ciertos momentos y en otros momentos viveza, olas que se viven también con mucho gusto, por lo que tienen de vivo, de real. Yo veo que en mi caso esa búsqueda es una búsqueda continua, es una búsqueda que se repite en otros lugares, ¿no? Esa necesidad de espacios y de sensaciones, ¿no? Creo que esas son vivencias infantiles que muchas veces se trasladan, ¿no? O se viven toda la vida. Por una parte eso, y por otra parte una curiosidad que en mi caso, además de Venecia, que imagino que será lo más habitual que conozcamos de este atlas, yo estuve en otra también, estuve en Suomelina, que es una isla que está en la bahía de Helsinki, Finlandia, y una visita organizada por la revista Ikasi a conocer el sistema, el milagro finlandés hace unos 15 años por lo menos. Y bueno, una de las escuelas que visitamos está precisamente en la isla. No es una isla, en este caso Suomelina, no es una isla, no hay vehículos a motor, pero no es una isla desierta. Hay una escuela, hay museos, hay diversas edificaciones. La escuela, como curiosidad, antes de terminar con lo que pretendía comentar, una cosa que comento siempre es cuando hablamos de los éxitos de otros sistemas y otras sociedades que se fundamentan también en maneras de ser y maneras de hacer, ¿no? Maneras de ser y maneras de hacer que buscan un consenso, que buscan que nadie se quede atrás, que buscan que todos vivimos juntos y en este caso que ningún alumno, que ningún niño se quede atrás. Y paradójicamente esa es una de las claves reconocidas del éxito del modelo finlandés, que nadie se quede atrás. No es una búsqueda primigenia por la excelencia, sino una búsqueda porque nadie se quede atrás. En esa escuela una de las cosas que me llamaba la atención, por ejemplo, era que no había ruido. Entrabas y pensabas que estaban fuera los niños. Y nada más lejos de la realidad. De hecho, revisando una foto que os voy a mostrar, para buscar esta foto, había otras cuantas donde había todo tipo de elementos. Martillos neumáticos, baterías y de todo dentro de las clases, pero se vivía de otra manera. Los niños dejaban allí... Era invierno, hacía 0 grados, hacía frío, se dejan allí las zapatillitas, se ponen las zapatillas de casa y están. Bueno, como quería comentarlo de pasos como ejemplo de que las cosas se viven y uno se adapta a los lugares, a las condiciones, ¿no? La curiosidad que luego la podemos comentar al final también es que en esa isla yo saqué una foto que de hecho cuando se hacía aquí periscopio, se hacía por los bares, una foto que de hecho estuvo en una exposición, que es esta foto que no se verá bien, bueno, es que la impresó quizás un poco pequeña, donde se ve uno de los compañeros, un maestro navarro, mirando en uno de los cañones. Estos cañones se hicieron para defenderse de la invasión rusa. Entonces nos servirá para comentarlo después. La paradoja. Bueno, yo creo que me oís, pero tengo bastante... Los profesores y así solemos tener buen chorro de voz porque no nos queda otra. Y los que trabajamos a leer el libro en polideportivos, más todavía. Bueno, como veis, empezamos por un viaje con unas islas, pero vamos a la profundidad de cada persona que siempre tiene experiencias maravillosas. Ava. Bueno,
Ya nos ha puesto Iñaki el listón alto, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy interesante lo que ha dicho Iñaki y siempre se aprende escuchando. Y seguimos con este camino, en este viaje. Como sabemos todos, la gente aprende, es una fuente de saber, de conocimiento. El hecho de vivir también mucho, otra fuente de saber. Y el hecho de viajar también, otra escuela para saber mucho. Y estamos en esta escuela del viaje. He hecho referencia a mi infancia un poco con mi papá recorriendo pueblos, andando. En aquel entonces no había coches en mi zona. Mi abuela ha muerto sin subir en un coche. Y ha vivido más de 80 años. Y nunca subió en un coche. Y desgraciadamente en mi zona, en mi región, en Senegal, ya hay demasiados coches, mucha polución y todo lo que comporta esta polución y esta tecnología. Bueno, pues he seguido este camino de viaje y a los 10 años tuve que salir de mi pueblo, desgraciadamente, para emprender otro viaje que me llevó a otras ciudades más cerca de la capital, Dakar, capital de Senegal. Y para entrar en este viaje hacia islas sin coches, tenemos la isla de Gorée, a 3,5 kilómetros de Dakar, la capital. Una isla en el Atlántico oeste, isla memoria de la historia. Porque en 1444 fue cuando los portugueses descubrieron esta isla. Les interesó esta isla y eligieron domicilio ahí. Bueno, echando un poco a los autóctonos que estaban ahí. Y después de los holandeses vinieron después de los portugueses, vinieron los holandeses, los franceses. Los últimos en ocupar Gorée fueron los franceses. Pero lo dramático de esta isla sin coches es que es la memoria histórica del dolor humano con la esclavitud. Porque ahí tuve la suerte de visitarla en muchas ocasiones. Ahí se instalaron y ahí es donde agrupaban a los esclavos que debían de ser vendidos para ir a trabajar hacia las Américas. Y hoy día se puede visitar la casa de los esclavos. Y lo más curioso de esta casa es que abajo estaban las cámaras donde amontonaban a los negros que había que vender, y arriba estaban los que vendían a estos negros, los propietarios de los negros. Bueno, pues es lo más horrorífico del asunto. Y se puede también ver cómo los portugueses habían construido una fortaleza ahí, con subterráneos y todo eso, para protegerse de supuestamente otros invasores y para proteger, bueno, esta isla contra los que ocupaban. Bueno, esta isla es una isla de memoria, actualmente es patrimonio de la humanidad desde 1978 de la UNESCO, y hoy día se puede visitar esta isla, que tiene una fauna y una flor maravillosas, variadas, con playas estupendas, afortunadamente, que hoy día permiten olvidar lo que pasó. Pero cuando visitas la isla, al visitar la isla, me impresionó lo primero, la visita de esta casa de los esclavos, donde el conservador nos explicaba
lo que pasaba en aquel entonces. Bueno, afortunadamente hoy día pues es una maravilla visitarlo, ver las construcciones antiguas, ver los baobab y el paseo de los baobab, porque se llama ahí el paseo de los baobab, ver el museo. Y lo más interesante ahora mismo es que se ha vuelto un centro de encuentro de personas interesadas por saber lo que había pasado en la historia. Y ahora Gorée, Isla Sin Coches, es un lugar de reflexión, un lugar de meditación sobre la capacidad humana, capacidad de ser los peores, pero también capacidad de entablar un diálogo para olvidar el pasado y para poder seguir adelante, quizá hacia la civilización de lo universal. Otra idea en 2 minutos, otra isla en 2 minutos, Isla Sin Coches, situada más abajo de Senegal, en Casamance, que es la isla de Caravan. La isla de Caravan también es otra isla muy cerca de la frontera casi con Guinea-Bissau, siempre en el Océano Atlántico, una isla también maravillosa que permite también descansar, desconectar, y a las 2 islas se va en lonchas o en pirogue, como se dice ahí, y no hay ningún coche. En Caravan no hay teléfono ni wifi. De modo que los que son candidatas o candidatos para ir ahí, bueno, olvidarse por lo menos para 1 o 2 días, desconexión total, sin teléfono, sin wifi, sin nada. Bueno, es para resumir un poco lo que es Gorée. Merece la pena visitarlo, la isla de Gorée y la isla de Caravan, que son 2 islas sin coches, entre otras, en Senegal. Álvaro, pues sí que ahora nos lo han puesto ya más difícil, ¿eh? Sí, pero... Sí, pero bueno, yo creo que con la asociación que presides, Sí. Ya. Alguna experiencia tendrás. Seguro. Sí, además aquí yo me puedo explayar hasta el infinito, o sea... Vamos mal de tiempo, ¿eh? Ya. Puedo agotar... Vamos también para otro turno, para una reflexión que pueda ocurrir de cada uno, Ya. así mejor. Pero bueno, tú dale. Dale. Bueno, yo te invito a que me cortes porque, claro, mi experiencia personal está vinculada a mi familia. Desde Manuel Iradier y Gulfi, el explorador vitoriano que nació en 1854, que tiene este monumento aquí al lado, en la Florida, y que desde con 14 años, en 1868, en Vitoria, podemos pensar cómo sería Vitoria en 1868, ¿no? Pues no más grande que Miranda de Ebro, desde luego. Bastante menos. Bueno, se le ocurrió, como muchos otros exploradores, ¿no? Estoy pensando en Joseph Conrad, también de joven pasó delante de un escaparate y vio un mapa de África con el centro en blanco y dijo, yo tengo que ir allí. Y lo logró. El gran escritor Conrad del río Congo, el corazón de las tinieblas, ¿no? La famosa novela. Bueno, pues Manuel Iradier era una cosa parecida. Eso, con 14 años entusiasmó a la gente del Instituto de Enseñanza Media aquí en Vitoria, el actual Parlamento Vasco. Entusiasmó a sus compañeros, a los profesores, montó la asociación Euskara la Exploradora y desde allí se dedicaron a recorrer todo Álava y él a prepararse para su viaje a África. Aquí se entrevistó con el famoso Henry Morton Stanley, que vino como corresponsal de guerra a cubrir las guerras carlistas. Y bueno, en la entrevista él ya tenía 18 años y le mandó al peor sitio. O sea, Stanley le dijo que empezara por las posesiones que tenía España en el Golfo de Guinea, que era la isla de Fernando Po, actual Malabo, actual Bioko, y que desde allí pues hiciera sus exploraciones, que nadie se había adentrado en el continente. Digo que era el peor sitio porque era el sitio donde las mayores enfermedades bueno, que existen todavía, la malaria, la fiebre amarilla, el dengue, todo lo habido y por haber, es la selva tropical, ¿no? Es lo que
digamos, insalubre, lo más insalubre de la zona, de esa zona de África, incluso más que la parte del este. Entonces, con su mujer y su cuñada, los tres, estoy resumiendo, se aventuraron a ir a este viaje africano. Él pues se había empapado de la historia, del conocimiento, sabía, pues era un conocimiento enciclopédico, ¿no? de esta época. Y entonces tuvieron que convencer al capitán del barco mercante que iba a Angola, a Luanda, para que les dejara en unos islotes que hay frente al río Muni, a la desembocadura del río Muni, para que les dejara por allí cerca y llegara a estos islotes y allí establecer su campamento base. El Obey Grande y el Obey Chico. Dos islas, el Obey Grande tendrá 2 kilómetros de largo y el Obey Chico no llega al kilómetro. Allí en el Obey Chico había factorías de alemanes, franceses, que intercambiaban pues baratijas que llevaban de aquí de Europa pues por nada menos que marfil, el caucho, o sea, todo lo que era valioso, ¿no? Pero nadie se atrevió a adentrarse en lo que es la parte continental. Entonces, desde ese punto dejó a su mujer y a su cuñada a los mandos de una estación meteorológica que montó allí para conocer el clima del lugar, y él, pues con una cuadrilla que se buscó allí de colegas, se adentró hacia el interior y desapareció durante meses. Fue envenenado, hay que imaginarse, ponerse en la piel de esa mujer y esperando al marido durante meses y que no aparece. Y ya pues al final no sé, pasaron 4 o 5 meses, por ahí apareció y bueno, el entusiasmo fue mayúsculo, ¿no? Y esas dos islas siguen existiendo. Hice ese viaje, hice un viaje en el año 84. Pues habían fallecido mis abuelos, que también habían vivido en Guinea, habían fallecido mis padres, y yo quería conocer aquello. Entonces allí me presenté. Fuimos unos cooperantes que conocía, porque entonces en el 84 la cooperación española llevaba la sanidad y la educación de todo el país. Había habido el golpe de estado de Obiang contra Macías y entonces la situación en el país era catastrófica. Bueno, llegamos allí a El Obey, es un sitio paradisiaco. El río Muni, con la selva que llega hasta el borde del mar, unas playas paradisíacas de cocoteros, etcétera, pues te deja un poco como anonadado, ¿no? Y llegamos a la isla del Obey, que es la única que está habitada ahora, porque el Obey Chico está deshabitada. Y bueno, lo primero que nos dice, vive una familia extensa, no sé, 14 personas. La última vez me dice que estuvieron aquí unos portugueses, nos retaron a ver si, bueno, pues hacíamos una fiesta y a ver hasta cuándo aguantábamos. Y me pregunto, ¿ustedes nos van a retar también a esa fiesta? Nos quedamos así, bueno, vamos sobre la marcha, lo iremos viendo. Y efectivamente hubo una fiesta y la verdad fue un encuentro con esas etnias de allí, no solamente de El Obey, sino otra isla que está un poco más alejada, Corisco, que de la etnia Benga, que bueno, son los habitantes autóctonos de la zona, que también están en Gabón y en parte de Camerún. Con eso, o sea, causa de la división territorial que se hizo en la colonización después, de dividir los países y dividir a etnias, como Aba lo sabe y lo conoce, y que ha sido un desastre para África. Sí. Y bueno, con esta introducción, pues ya digo, podría seguir hablando de anécdotas. Un introito, vamos, que viene siendo. Bueno, antes de pasar a la siguiente fase, que os aviso que
hablar de estas islas sin coche o a través del libro Las islas sin coche también de experiencias colectivas, sociales, no tanto experiencias personales, que puede que coincidan experiencias personales con vivencias sociales, pero fijaos que en esta, escuchándoles a ellos, pues Álvaro, en 1850 Vitoria-Gasteiz tenía 9.800 y pico habitantes. Solo. Only. Solo. Bakarrik. Aba, ha sido hablar, describir, además que estabas con cierta carga emocional, Sí. explicando cómo estaban los esclavos, y ha sido inevitable acordarme de la película El Hoyo de Galder Gaztelurrutia, donde ya sabéis que, bueno, con otra temática diferente, pero también con una vinculación social, ¿no? Como la comida va cayendo de abajo arriba, no sé si la habéis visto, es durísima. Sí, durísimo. A mí me dejó un cuerpo horroroso. Sí, sí. Pero fíjate que ha sido aquello que me ha venido a la mente, esa, ¿no?, alegoría. Yeah. Y como docente también, ¿no?, en otras edades, Iñaki, este anhelo por lo finlandés, lo nórdico, ¿no? Hay un anhelo generalizado, principalmente en educación, ¿eh? Y siempre llego un poco a la misma reflexión, que no sé si es la misma que piensas tú, pero me ha parecido intuirte un poco, o he querido intuirte, porque ya sabéis que a veces siempre queremos que los demás piensen lo que nosotros queremos que piensen, y esto es así. Y es, qué manía, si no somos nórdicos, si tenemos luz solar muy diferente a la que tienen ellos, si su cultura es diferente, si su todo es diferente, o sea, que a veces no todo es extrapolable cuando somos de saque culturalmente tan diferentes. Y entonces hay veces que hay que copiar aquellas cosas que son importables, buenas y demás, ¿no? O como hace buena parte de la cultura china, copiar aquello que les sirve, ¿no? Y luego hacer otras cosas con lo suyo, ¿no? Pero no sé si pensabas lo mismo o te he malentendido, seguramente. En parte sí, Bueno, en parte sí. Quiero decir, sin duda somos diferentes, por eso decía que hay una parte que es cultural, el asunto de no hacer ruido, de entrar en una escuela de cientos de chavales y no oírse nada, pues yo no lo contemplo en mi colegio, no sé lo que es. Y tiene un componente muy cultural, y eso no lo ves no solo en las escuelas, sino que lo oyes en las calles, la gente se habla, se susurra las cosas, no se grita de manzana a manzana. Entonces hay aspectos que sí que son culturales, pero en vez de quedarnos solo en eso, me parece que debemos dar un paso más allá, ser un poco más listos y darnos cuenta de lo que sí que podemos compartir, que es, por ejemplo, lo que yo una de las lecciones fundamentales que saqué de allí, que es no dejemos a nadie atrás. Y ese es uno de los fundamentos, Sí, es uno de los fundamentos del éxito. Que en ocasiones luego se critica o se antepone a que si hay alguien con excelencia que no lo puede lograr, o sea que a veces se antepone cuando no tiene por qué ser así. Pero bueno, sin meternos en más esto, y vamos a, para que luego no se nos vaya el tiempo. Bueno, pues ahora esa experiencia más de carácter de corte social o de corte, pues mira, Aba, ahora vamos a empezar por ti. ¿Te parece? Y así, y luego haré un sorteo aquí por lo bajini y ya diré quién es el segundo para que sea más lo que traían en el alma para contar. Y bueno, pues esa, no sé cómo resumirlo, porque si ahora hemos hablado, ¿no?, de ese desarrollo, ¿no?, de la psicología de la experiencia, a conocernos y descubrir y que nos retrotraiga, pues no sé, a nivel personal, laboral, social, lo que sea, en este, digamos que en este momento deberíamos tratar, pues, a qué está uno dispuesto a renunciar y con qué se quedaría, cómo puede ser la toma de conciencia colectiva a través de este viaje solidario, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si queréis, lo podéis ampliar el foco, lo que queráis. Entonces, como veo que habéis traído los Etxera Kolanak, los deberes muy bien hechos, Aurrera. Venga, dale. Bueno, pues este viaje que queremos sostenible es importantísimo en la época en que estamos ahora. Sobre todo en el continente africano, con la experiencia que he tenido de eso. En lo colectivo, la primera vez que visité la isla de Gore, yo estaba preparando
el bachillerato en Senegal. Y fuimos en grupo, era una visita organizada por nuestro instituto para ir a Gorée y ver lo que pasaba ahí, y eso entraba en el programa que teníamos sobre conocer la historia de Senegal. Y cuando fuimos, primero en el embarcadero, porque para ir ahí hay que coger lo que se llama chaloupe, que son 15 o 20 minutos. Chalupa. Igual que en euskera. Eso. 15-20 minutos para llegar a Gorée. Y lo primero que nos dijeron en aquel entonces, era en 1978, no hay que llevar ningún plástico consigo. Eso fue lo primero que nos dijeron. Pues era impacto a todo el mundo. Tuvimos que vaciar cosas para no llevarlo, guardarlo en algún sitio hasta la vuelta. Porque generalmente en los grupos, cuando vamos a Gorée, vamos por la mañana y volvemos por la tarde. Y yendo ahí también a Gorée, después de visitar todo lo que había que visitar, marcando la presencia autóctona, la presencia de los portugueses, los holandeses, los ingleses, los franceses, con los cañones que habían dejado ahí y que hasta ahora hay unos ejemplares ahí. Aparte de eso, todo lo que teníamos como residuo lo teníamos también que recoger para llevarlo con nosotros a la vuelta. Y esto se sigue haciendo hasta hoy día para proteger la isla. Sobre todo en 1978, el mismo año, fue declarado, Gorée fue declarada Isla Patrimonio de la Humanidad. Y con esto, bueno, pues hay más presupuesto y todo esto para poder proteger la isla. Y con esto, bueno, los profesores acompañantes, nos dieron las primeras lecciones de sostenibilidad climática o del medio ambiente. Y de modo que fue un viaje realmente sostenible que hicimos al visitar Gorée, y tuvimos la misma experiencia al visitar también la isla de Caravan. De modo que en una palabra, para resumir, estos viajes a las islas sin coches me parece que pueden servir de herramienta para que los docentes que sois puedan ayudar a los niños a tener más conciencia de la importancia de proteger nuestro medio ambiente, sobre todo en nuestros países africanos, porque a veces llama la atención, viajando dentro de un país, el número de plásticos que se ven por las carreteras, a veces en ciertas playas, que no son playas de las islas, de esas islas. Bueno, pues esto es realmente la relación que puedo establecer entre lo que he leído en este libro, y agradezco a Ander Claver y a Janire y también a Laura por darnos la oportunidad de volver a reflexionar sobre todo esto para tener más conciencia de seguir protegiendo el clima. Bueno, quizás saliendo un poco del tema, quisiera también informar a toda la gente que es una isla que han visitado personalidades, entre las cuales Juan Pablo II. Y cuando fue ahí, después de la visita y las explicaciones del conservador, no resistió a los sentimientos y se puso a llorar. Igual hizo Nelson Mandela. Igual hizo Barack Obama. De modo que es una isla que llama la atención, que despierta la conciencia humana, y pienso que todo esto se puede aprovechar para relacionarlo con la protección del medio ambiente también, para que podamos seguir en este camino, porque sin un buen medio ambiente no podremos seguir viviendo en buenas condiciones. Bueno, eso es lo que quisiera recalcar. Bueno, creo que es un buen
casi un alegato, ¿no? Pero bueno, habéis apelado varias veces no solo a la protección y a la sostenibilidad y esto, sino también un poco, se me está viniendo el tema de la memoria, ¿no? Del recordar, del viajar hacia atrás para no volver a cometer errores. Aquí creo que en nuestra tierra también de esto nos quedan todavía muchos cursos, todavía estamos en infantil. no, en Haurreskolak todavía Sí. estamos, yo creo, en pañales, pero poco a poco haremos, seguramente, y con gente con calidad humana como las que están aquí, pues mucho más fácil. Venga, Álvaro, ahora vamos contigo, Iñaki, ahora te toca cerrar, a ver cómo lo hilas. Venga, Álvaro, cuéntanos a ver un poquito esta visión un poquito más social o... Bueno, pues aquí también me podría explayar bastante, porque, bueno, resumiendo, fruto de aquel viaje, yo me encontré con que el hospital de Cogo, que en la época de la colonia se llamó Puerto Iradier, estaba prácticamente en ruinas. Nos decían que necesitaban ayuda, que si podía hacer algo, etcétera. Al volver a Vitoria, un grupo de amigos montamos la Asociación Africanista Manuel Iradier. Y a partir de ahí, pues llevamos más de 30 años haciendo proyectos de cooperación al desarrollo en África. Empezamos en Guinea Ecuatorial, estuvimos en Guinea Ecuatorial durante 20 años. Llevamos la gestión sanitaria de todo el distrito, que son unos 15.000 habitantes, entre ellos las islas, a las que nos desplazábamos en cayucos, con motor fuera a borda, para hacer la vacunación, atención primaria, puestos de salud por todo el distrito, etc. Logramos acabar con erradicar la enfermedad del sueño, de la famosa mosca Tsetse, que es endémica o era endémica en esa zona, y gracias a un amigo médico que estuvo allí 11 años trabajando con nosotros, Mario Sarsa, y bueno, pues la verdad es que fue uno de los mejores hospitales del país durante todo el tiempo que estuvimos. Con posterioridad, en el país se encuentra petróleo. Lógicamente ya no es un problema de pobreza y de ayuda externa, sino de redistribución de la renta, es decir, de que unos pocos no se queden con todas las ganancias que supone el petróleo, pero no ha sido así. Es una dictadura, como tal, pues se ha comportado y bueno, sí que ha mejorado en general lo que son las infraestructuras sanitarias, educativas, etcétera, pero la población no ha mejorado para nada en todo ese tiempo. Es más, en una de esas islas, Corisco, que una isla paradisíaca donde no había coches, no se les ocurre otra cosa que construir un aeropuerto en el año 2011. Bueno, lo positivo es que en las obras de construcción del aeropuerto encuentran una necrópolis nada menos que de la edad de los siglos IV, V después de Cristo, que es una de las mayores necrópolis de África Occidental, ¿no? Lo único positivo. Ahora, eso sí, construyen el aeropuerto, solo ha aterrizado un avión desde el año 2011 en el sitio. Seguramente, espero que la selva acabe comiéndose ese aeropuerto y todas esas barbaridades que se hacen en nombre del progreso. Y bueno, ya resumo más todavía. Después de Guinea Ecuatorial, pues seguimos con proyectos de cooperación en Camerún, en Senegal, en Guinea-Conakry, Benín, República Democrática del Congo, proyectos sanitarios, educativos, formación, mujeres, ayuda humanitaria con refugiados, etcétera. Y eso, llevamos desde 1989 trabajando por la cooperación y por la solidaridad. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué queréis que le diga? Luego vais a tener, hay cuarto, llega el turno de preguntas, o sea que andamos bien de tiempo, hemos ido muy bien. Así que Iñaki, ahora nos vas a dar tu visión
y luego ya les daremos paso al respetable para que Sí. pregunte, reflexione, comparta, lo que queráis. Es un detalle que mis compañeros hagan estos despliegues de vivencias y conocimientos, porque luego la ola final ahí les va. Espero que les vaya a ellos. No. Si yo tuviera unas habilidades que no tengo, pero que me gustaría, pues ahora lanzaría un verso de cierre uniendo las aportaciones de mis compañeros, pero no me da para eso. No somos como quisiéramos. Y en ese sentido el mundo tampoco es como nos gustaría. Y me parece que un libro como este nos lleva a reflexionar desde lo radical que comentaba al principio, planteándonos experiencias radicales, como también reconocía Abba, pues nos lleva a pensar qué es lo que estamos haciendo mal o cómo podríamos mejorar para mantener las cosas de mejor modo, ¿no? Y me parece que desde lo que, pretendiendo tener una visión social, creo que todo planteamiento social tiene que partir del convencimiento de los individuos, ¿no? No es una imposición de una corriente, sino que es un convencimiento. Y en ese sentido me parece que lo que podemos, si queremos, es buscar una cierta coherencia en nuestras actuaciones dentro de nuestras contradicciones. Y como ejemplo me pongo a mí mismo, quiero decir, a mí no me ha hecho falta que me impusieran no llevar ciertas cosas para llevar más de 30 años yendo al monte y no dejar jamás un desecho. Y llevarme todo lo que yo subía, que me costaba bastante menos de lo que me costaba subirlo a la montaña, pues bajarlo al valle. O sea, y nadie tuvo que decírmelo. No sé, íbamos una cuadrilla de amigos y a nadie se le ocurría. Y en todo caso vuelves con más. Hoy por hoy es terrible que en cualquier sitio ahora intento llevar siempre una bolsa. Yo llevo una bolsita en el bolso porque te hartas de recoger, en la mochila sí, pero te hartas de recoger en cualquier playa, en cualquier lugar. Hablando de islas, en cualquier playa te encuentras infinidad de objetos y encima con la estúpida sensación de algunos de que, mira, sí doy trabajo a los que lo recogen, ¿no? Que yo ya lo he oído alguna vez explícitamente. Es una locura porque se lo lleva el mar a la primera ola. Debe ser gente que vive en el Mediterráneo y no sabe que las mareas y las olas se llevan las cosas. Y decía de las contradicciones, eso, por una parte eso, y por otra parte que, no sé, yo en Navidades estuve en Canarias y dentro de una semana me voy a Menorca y alquilo un coche. Y acabo de alquilar un coche para unos días. Bueno, creo que nuestra visión tiene que ser más allá de no buscar la coherencia total, sino dentro de nuestras contradicciones es más importante, por una parte, lo que transmitimos, en nuestro caso, con los niños de infantil, en mi caso, y por otra parte, en nuestro día a día, con nuestro entorno, con nuestros hijos, con cómo utilizamos los recursos y cómo habitualmente nos comportamos, teniendo en cuenta más cuestiones más amplias que creo que son menos simbólicas pero más reales, como son las huellas totales de todas nuestras acciones, no de algunas en concreto. ¿Cuántos alumnos tienes? Yo 300. 300. Vienen en grupos de a 25, pero son 300. Joder. Si se suman todos, Sí, verás tú qué son piquete le hacen. 3, 4, 5, sí. Entonces, como dicen mis hijos cuando me ven pasar por el cole, eres famoso, Aita, eres famoso. Pues, Eres popular, ¿verdad? no, popular no, yo si alguien me mira en Vitoria le saludo, porque será algún padre, algún tío, algún abuelo, algún conocido. A veces no somos conscientes también de esa mínima huella, en mi caso mínima, porque siendo realistas yo ya sé que lo que por una parte es importante, lo que se transmite a los niños tan pequeños, pero por otra parte el recuerdo concreto se olvida. Sí. Sí, Bueno, pero siempre queda ahí. queda algo. Algo un siempre residuo. queda, ¿verdad? Un residuo, sí. Bueno, pues fijaos, chicos, que son y 10. Teníamos, yo como decía Iñaki, ya me gustaría tener también habilidades para resumir todo lo que han dicho, pero es que es imposible, porque además resumir las experiencias ajenas con la mirada, pues es que esto es algo complicado. Como dice Iñaki, bastantes contradicciones tiene uno mismo, ¿no? Para no tropezarse con sus pies andando y tener una tablet que seguramente esto tiene, ¿no?,
hemos tenido que esquilmar seguramente tantas cosas y venir aquí a dar lecciones de nada, como no es el objetivo dar lecciones de nada, sí que me quedo con esa reflexión final de Iñaki, que creo que lo has hecho bastante mejor de lo que has dicho que lo haces, porque es buscar el equilibrio. Seguramente nadie vamos a poder cambiar ahora de la noche a la mañana nada. Creo que aquí la edad que tenemos todos nos hace ser que no seamos lo suficientemente bisoños como para saber que las cosas van a cambiar de la noche a la mañana. Pero bueno, como decía aquel, mientras como una manchita de aceite yo mejore lo poquito que tengo a mi alrededor, y si esto además contribuye, ¿no?, a que colectivamente tengamos todos una mayor... Creo que bueno, no, ni ponerse medallas ni flagelarse tampoco en exceso, pero sí buscar ese equilibrio entre aquello que está en nuestras manos hacer y yo creo que antes de terminar y dar paso a las palabras y algunas anotaciones que tengo que hacer, sería en primer lugar eso, ¿no?, agradecer a la editorial Saoré por embarcarse en Lucky Books o Lucky Books, esta iniciativa, esta bienal, que en este caso trata sobre el viaje sostenible. Creo que encardina perfectamente con todas las agendas político-institucionales a priori, incluida nuestra universidad, los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Creo que es pertinente porque nos damos cuenta, yo creo que incluso hasta los que eran contrarios a la creencia del cambio climático se dan cuenta de una manera o de otra que esto ya no tiene vuelta. Entonces, lo primero es agradecer a Jean-François Saoré, a la editorial Saoré, que se embarque en esta iniciativa que nos permite primero encontrarnos gente tan diversa. Algunos nos conocíamos de vista, pero otros no nos conocíamos de nada y va a ser un gusto poder reconocernos por la calle, incluso tomarse un vinito, ¿por qué no? También hay que hacer cosas de la tierra también. Agradecer también a todas las entidades colaboradoras, que hay un montón. Fran, no sé, he intentado contar todos los logos, pero estamos un porrón de ellas, y cada una con una visión, con una misión, con unos valores y con unos retos, pero que de alguna manera hemos confluido en esta... Luego agradecer también la maravillosa oportunidad que hemos tenido de acercarnos a un libro que seguramente yo estoy convencido que yo por mí mismo, por la vida que llevo y todo, no lo habría cogido nunca. Nunca. Y esto no es un motivo ni de crítica ni como para sentirse avergonzado. No, esto es una oportunidad. Esto es una oportunidad. Los que me han oído desde la Dirección de Cultura y Deporte saben que yo tengo una ventaja, que como vengo del ámbito de la actividad física y el deporte, en otros ámbitos estoy virgen. Entonces cada cosa es una oportunidad que tengo para aprender. Y hoy os tengo que decir que de los tres me llevo unas cosas bastante interesantes y bastante bonitas con las que rellenar mi mochila, mi bagaje personal y colectivo. Y por último, abriendo el turno de preguntas, luego os invitaremos, aparte de que podáis saludar a los ponentes y entre vosotros y vosotras, también a que podáis pasearos por el stand de libros que tenemos y poder adquirir, si queréis, alguno de ellos, pero sabiendo que a las 8 nos cierran. Entonces me han dicho que a las 7:30 o así que intentemos, porque claro, el técnico de sonido tiene que hacer. Vale, entonces venga, turno de preguntas. Creo que tenemos una colaboradora con el micro, ¿verdad? Así que venga, levantad la mano. Y si no os atrevéis, yo os garantizo que les pongo a hablar a estos. Pero vamos, yo creo que lo interesante es que lo hagáis vosotros. Venga, ahí tenemos una pregunta. Si podéis decir, por favor, aunque sea el nombre para que se puedan dirigir, y ya haces la reflexión o la pregunta. Vale, Arratsaldeon. Asier Maianaiz. Me ha gustado mucho una cosa que ha dicho Iñaki, que es amigo, pero no tendría por qué... No tendría por qué no decirlo y tampoco tendría por qué ser sospechoso. Se iba a notar. No todo lo que dice Iñaki me gusta a veces. O sea que... y me gustaría lanzar la pregunta a los otros dos y también a ti, ¿no? Me parece que en el fondo de todo lo que subyace a todo esto es una frase que ha dicho Iñaki, que es no dejar a nadie atrás. Creo que en esto de los viajes, y una cosa que has dicho tú al principio en la presentación, que es que los viajes... No, perdón, ha dicho la persona que ha hecho el mindfulness, ¿no? Que los viajes interiores van por delante de los otros.
Y yo creo que hasta dónde es importante primero viajar hacia adentro para luego viajar hacia afuera, ¿no? Esa es mi pregunta, reflexión, ¿no? ¿Hasta dónde creéis que es importante antes de viajar físicamente estar viajado por dentro? Pues bueno, empiezo yo para contestar al compañero y sin embargo amigo, que no siempre es fácil, así lo suelo definir. Y a mí sí me parece que en cualquier viaje, bueno, no en cualquiera, en mi caso al menos, y creo que en el caso de los autores es muy claro, uno va a buscar sitios, a conocer sitios, en cierta medida para responder a unas búsquedas personales, de todas. O sea, no es a no ser que sea un catálogo de monumentos, un catálogo de momentos y un catálogo de eventos, pues normalmente un viaje auténtico es un viaje que busca eso, me parece a mí. Bueno, pues como lo acaba de decir aquí, me parece importante el viaje interior. Porque con el viaje interior nos ponemos en meditar, en pensar, en reflexionar, en razonar y quizás sacar las mejores conclusiones para poder exteriorizarlo. Y en eso pienso que entre nosotros hay unos creyentes y en mi caso propio mis prácticas religiosas me permitan interiorizar mucho algunos viajes antes de tomar la decisión de hacer algo al exterior. Es importantísimo. Y para volver a este tema de islas sin coches, Gorée, la isla de Gorée, a 3 kilómetros de Dakar, una isla de 28 hectáreas, es también una fuente que debe de permitir hacer este viaje interior como ser humano. Después de visitar y ver todo lo que ha quedado de los horrores humanos, debe de permitir reflexionar, pensar y poder avanzar, poder comportarse bien en la sociedad, es decir, exteriorizar este viaje interior. Y esto, si la palabra libertad en algún sitio, en algún lugar tiene sentido, es realmente en Gorée. La palabra libertad ahí en Gorée sí que tiene sentido, sí que tiene significado. Porque son 20 millones de seres humanos que han salido de ahí para las Américas. 20 millones, imaginar. Pero esto no debe de transformar a los africanos en personas que aspiran a la venganza, no. Hay que saber perdonar, porque no somos culpables nosotros de nada de lo que ha pasado antes. Y reflexionar, pensar, saber que todos somos hermanas y hermanos y poder avanzar. De modo que este viaje interior, para mí, es importantísimo para poder viajar como lo estamos haciendo al exterior y de isla a isla o de territorio a territorio. Gracias. Sí, bueno, yo pienso que el viaje interior se alimenta de la experiencia, del conocimiento y sobre todo de las relaciones personales. Cuando viajas, para mí es lo más importante, esas relaciones personales que entablas con la gente que te encuentras. De ahí puede nacer la solidaridad, porque además puede ser un viaje turístico, no importa que no tiene por qué ser un viaje de aventura ni de yo qué sé, organizado en un trekking, sino el turista que se encuentra con una realidad que le supera, pero que a la vez le enriquece, ¿no? Interiormente. Para mí eso es lo más importante, las relaciones personales que se establecen y que de ahí pues nace muchos proyectos solidarios, ¿no? Cuando la gente viene aquí de países de África, de América,
que se encuentra eso con las necesidades reales y palpables de la gente en cada lugar, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Y quizá antes de no, otra no. pregunta, quisiera aprovechar en la misma línea en que estaba hablando de reflexión de violencia y del sentido de la palabra libertad. Acabamos de ver algo horrorífico en Melilla. Horrorífico. Sí. Yo estoy seguro que si estas personas hubieran visto lo que ha pasado ahí en Gore, quizá no ocurriría. De modo que, bueno, es una fuente de reflexión siempre, para que la libertad, los derechos humanos tengan un significado de verdad, que no sean teorías únicamente, pero que se viva la cosa. Y esto nos debe de conducir a una reflexión interior, a un viaje interior, para poder algo bueno, algo positivo para la humanidad. Bueno, me llamo Iván, un placer. Y voy a ser un poco tocapelotas con la pregunta. Está bien que lo avises. Yo por si acaso aviso. Habéis hablado de grandes problemas socioculturales, socioeconómicos, a nivel político, que se han generado por el tema del petróleo, por el tema de la esclavitud y así. Y estas islas están recogidas en un pequeño atlas, pero como has dicho antes, algunas hasta no has podido encontrarlas. ¿Y qué creéis que nos haría falta como sociedad para, en vez de ensalzar tanto el turismo o ese tipo de islas de las cuales se saque más desarrollo económico así, en vez de potenciar estos pequeños tesoros ocultos que podemos tener en cada una de nuestros territorios y así, que no salgan tanto a la luz? Fíjate, Iván. O sea, una forma de preservar Eso es. esos lugares. Creo que te hemos entendido, bueno, por lo menos Álvaro y yo creo que vamos, es decir, tú lo que estás diciendo es que No. en vez de dar publicidad, en vez de decir que se escondan. Para preservarlos. Fíjate, yo simplemente estamos buscando posible vida en Marte. Le oí a José Antonio Aranda. José Antonio Aranda es un vecino del pueblo, bueno, del municipio de Zuya y es responsable de Euskalmet y nos vino a dar una charla sobre cambio climático. Y decía que el ser humano es la única especie que puede ser tan autodestructiva, ¿no? Como para, y encima eso teniendo capacidad de raciocinio, diciendo, estamos buscando agua en Marte. No sé quién estamos haciendo ruido, pero estamos buscando agua en Marte, estamos buscando agua en la Luna, estamos buscando posibles vidas más allá del planeta Tierra. Entonces, cuando estamos ahí, pues esto es lo que hablábamos un poco de la utopía, ¿no? Del equilibrio entre qué es lo real, cuál es la vida que tengo y qué es lo que puedo hacer. Yo te comprendo perfectamente porque a veces te plantas ahí y decir, bueno, en el pueblo donde yo vivo tenemos una maravilla de salto de agua y hay veces que dice la gente, pues no lo enseñéis. Ya, pero si ya está en Wikiloc, si ya está geolocalizado, si ya está... Entonces, pelear, eduquemos a la gente que lo use bien. Entonces, va un poco por ahí, ¿no? Es esa un poco la... Porque es que hoy en día no la he encontrado porque ha buscado un atlas físico, creo, ¿no, Álvaro? Tú habías buscado una... A que si buscamos en internet aparece. Entonces... Ahí está, yo te quiero entender y no quiero rebatirte y además no me parece que haya sido tanto capelotas, ha sido una pregunta bastante pertinente porque es una pregunta que nos podemos haber hecho a nivel personal, individual, cualquiera, pero a ver qué dicen mis compis. A mí me parece que estamos siempre en esa búsqueda del equilibrio, ¿no? Y que por una parte el hecho de conocer las cosas nos lleva a poder quererlas y a querer conservarlas. Y por otra parte el conocimiento pues puede animar a las masas también. La cuestión es qué transmitimos en esa primera exposición y por eso decía que a mí me parece que este libro lo que abunda es en una muestra de unas realidades radicales que nos llevan precisamente a pensar que es muy necesario conservarlas. A mí no me lleva a las ganas de querer visitarlas todas. A mí al menos no me ha llevado a eso, de la misma manera que
que un acercamiento respetuoso a esas cosas pues es necesario, ¿no? No sé, dentro de 2 días yo me voy al Pirineo con mis amigos, con los amigos que decía, que a los que nunca se nos ocurría dejar un trozo del envoltorio del chocolate que nos habíamos comido, pero solo en nuestro andar por el Pirineo, lo que venía hoy en los periódicos ya lo hemos visto. O sea, yo he cogido el glaciar del Aneto muy cerca del Portillón Superior. Hoy por hoy está lejísimos, está muchísimo más arriba. Se han retraído los glaciares. O sea, eso lo hemos visto, y eso teniendo un acercamiento respetuoso. Hay que tener mucho cuidado porque hoy por hoy se ve la gente acercarse de cualquier manera. Entonces, es cierto, a mí también me parece que muchas veces el exponer lugares, el abrir el abanico, pues tiene sus peligros, es cierto. Nos quedan 3 minutos. Sí, mi opinión sobre esta pregunta es que yo no estoy de acuerdo que se escondan estas islas. Yo estoy de acuerdo que se siga haciendo sensibilización para que la gente pueda seguir protegiendo no solo estas islas, sino los territorios y espacios que no son islas, para que tengamos un medio ambiente que nos permita esperar una vida mejor. Bueno, sencillamente. Sí, yo pienso que son los propios habitantes de estas islas las que ponen los límites, porque algunas, como se dice en el libro, viven también del turismo, pero ellos son los que ponen las barreras de decir, bueno, sí, turistas, pero hasta aquí, ¿no? Eso es. Y la información es muy necesaria, porque bueno, el otro día era cuestión, estaban hablando... No sé si requiere micro. No, Aurora no. Aurora no. Pues estaban hablando en algo que estaba yo leyendo, y que además me enteré de hasta qué punto es necesaria la información. La isla esta de las islas de Mallorca, una isla que en el año recién iniciada la transición quisieron hacer un resort. Si no llega a haber nadie que lo conoce, que sabe que eso es una isla virgen y que lo impide, a una manada de hippies que fueron acusados de no sé cuántos y de no sé qué más, que eran universitarios, y pudieron contenerlo y no se hizo el resort. Con lo cual, si no tenemos información, no somos nadie. ¿Entiendes por qué es necesario? Si no, no habría habido nadie que protegiera aquello. Hubiera sido, nos lo hubieran metido doblada como hacen en tantas ocasiones. Lo que no se nombra no existe, lo que no conocemos no se puede querer. Sí. Creo que había ahí una manita que me ha parecido ver así como algo fugaz. Siempre pasa esto al final, cuando menos tiempo tenemos es cuando más os animáis. Bueno, pues yo tuve la suerte estoy calculando, 26, 28 años, de estar en las Gilis de Indonesia. Entonces tuve la gran suerte de que, bueno, por circunstancias aparecí en una de ellas que no tenía nada de turismo, pero cuando digo nada es nada, 3 casitas y 2 eran de los autóctonos, ¿no? Entonces llegamos en una barca y, bueno, voy a ser rápida, pero es que ha venido muy a cuento de lo de que a veces los autóctonos tienen que hacer también, ¿no?, el defender la isla. Bueno, pues llegamos allí y, bueno, nada más llegar, viene uno corriendo y nos dice, ¿queréis dormir en algún sitio? Sí, pues en algún sitio tenemos que dormir, ¿no? Y dice, bueno, pues esperar que os lleva a Óscar. Y nosotros, pues ¿quién será Óscar? Y era un Oscar, era un carro con un caballo. Y notas con el Óscar ya para siempre fue Óscar. Entonces era una isla, pero perfecta, o sea, mucho más que eso. O sea, solo hablábamos entre nosotros a la noche, el sonido de la guitarra, pues como el desayuno en diamantes, ahí todos, Y fue, bueno, de esas maravillosas. Sin embargo, las otras 2 eran pues turísticas, una no porque tenía mucho mosquito y la otra era muy turística. Y muy turística digo con discoteca, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues los tiempos felices no podían ser más. Al cabo de un tiempo, bueno, hicimos mucha amistad con los chicos de allí, con las chicas, bueno.
Y bueno, nos dejó tan buen gusto que al año siguiente pues aparecimos otra vez. Entonces la isla estaba totalmente quemada, habían puesto supuestamente una noche, había aparecido unas barquitas con supuestamente militares, habían ido con antorchas, la habían quemado entera, porque los autóctonos se negaban a que metieran turismo en masa, que esto, ¿no? Entonces la quemaron entera, pusieron una especie de discoteca con un casete, que a todo volumen la tenían que poner porque estaban obligados, habían puesto 23 Oscars en una isla que la recorríamos en un paseíto matinal, nos la hacíamos entera, ¿no? 3 kilómetros, o sea, no sé, 3, 5, pero nos la hacíamos entera en plan, ay, mira una roca, mira una florecita, mira no sé qué, ¿no? Habían puesto 23 porque ahí querían sacar dinero, con lo cual nosotros que íbamos con tiempo indefinido, pues al día siguiente nos marchamos, pero no sin antes hablar con los que habían sido nuestros amigos, que lo eran. Y entonces nos decían, pues eso, que ahora no les queda otro remedio que decir que sí a todo lo que llegaba, cualquier tipo de gente, gentuza y lo que sea, y que sí, que tenían más dinero, pero que también él tenía una úlcera, ¿no? El que nos lo contaba, que era pues el dueño de las 3 casitas. Y eso es lo que pudieron hacer los autóctonos. Y ya está. Y de experiencias como estas creo que, si a nada que indaguemos, es una pena porque ya siempre pasa lo mismo. Nos animamos al final, pero bueno, ahora vamos a tener un momento para repartir. Yo solo quería, del prefacio, para culminar y antes de anunciaros lo que va a venir mañana, las islas siempre han representado un destino exótico y misterioso. Han sido mucho más que una porción de tierra rodeada de agua por todas partes. Como dice el diccionario y dentro de la literatura, han tenido una función mítica, la de alcanzar un objetivo imposible, una utopía o una quimera, como aquella ínsula barataria del Quijote. Esto es de Jorge González de Matauco, está en el prefacio de este libro, y aquí hemos visto que una isla nos ha llevado al interior, al exterior, a la psique, a los recuerdos, a la memoria, a la crítica social, al pensar en nuestras propias contradicciones. Es difícil resumir todo mucho más, pero creo que con esto nos vamos a quedar. Entonces voy a invitar, antes de una cosita que os voy a pedir, mañana el taller del Mindfulness va a ser el viaje por las emociones, como hemos hecho hoy, conciencia de las emociones, y a la charla sobre el libro Un camino hacia la paz y la no violencia. Que mira, también este tema, sin querer, yo lo he sacado de esos likes, pues porque cada uno aquí tenemos nuestras cojeras y nuestras cositas, ¿verdad? Es así, cada uno tenemos aquí lo que nos sale. Pero yo, antes de despedir, que podáis pasar a adquirir alguno de los libros y todo, lo que sí os voy a pedir es un fuerte aplauso a la organización y a los ponentes de hoy por la magnífica charla de hoy. Gracias.